Plata no era muy importante. O sea, ¿por qué no era muy importante? Porque llamaban los espacios vacíos. Oro y plata tenían el Alto Perú, tenía Perú, no son México, pero no nosotros. Sí se utilizaba el norte nuestro para alimentar y criar ganado para las mulas, sobre todo el burro, para sacar las minas sacar el cobre o el oro, la plata de las minas de Potosí. Pero no nosotros no éramos importantes desde el punto de vista económico, pero sí éramos una entrada a América que era el Río de la Plata. Y los ingleses tenían avidez por esta zona, pese a que no había todavía nada. En 1805 se hace la batalla de Trafalgar. En esa batalla de Trafalgar, una alianza encabezada por Inglaterra vence a la unión de la Armada Española con la Armada Francesa. En 1805 lo vencen, entonces dueños de los mares, ya usaban piratas de todo tipo, dueños de los mares deciden desembarcar en lo que es el Río de la Plata. Y entra por Guinea, entra William Beresford, que podemos hablar de él, estamos hablando de 1806, podemos volver a hablar de él en 1820. William Beresford encabeza una tropa inglesa y desembarca sin ningún inconveniente. El rey Sobremonte, como todos sabemos, huyó por el tesoro, después lo fueron a buscar, pero por el tesoro. Huyó a Córdoba y el que quedó fue Saturnino Rodríguez Peña. Para cómo que se canta el tango, ese tango de Vicente Greco, Rodríguez Peña, pero lo puso por la calle. Saturnino Rodríguez Peña juró por el rey Jorge III, por los Hanover, por Jorge III, rey de Inglaterra y de Irlanda, e hizo jurar a su funcionario lo mismo. Otro Milley en 1806, o sea, jugando francamente a favor de los ingleses. Las damas patricias, no lo cuento yo, este es el archivo histórico de la nación, lo puede consultar cualquiera. Las damas patricias aceptaban a los ingleses como nuevos, digamos, rompían con España de esa manera, como nueva subordinación en vez de ser con España y con Inglaterra. La dama patricia y por supuesto los funcionarios que estamos nombrando. Pero el pueblo no. El pueblo, como sabemos, se opuso. Entonces primero se juntaron en Uruguay, había lo que vivía en Uruguay, en Montevideo, ahí se juntaron, llegó Liniers, se juntaron y después vinieron de Montevideo hacia acá. Aprovecharon estamos hablando de julio, lo que sea eso, el descampado, que no lo pudieron ver y entraron y volvieron a Buenos Aires y vieron esa famosa batalla del Día de la Reconquista, donde triunfaron las fuerzas patriotas contra los ingleses. A William Beresford se lo mete preso, se rinde, se toma el pabellón inglés, tenemos todo eso. Después la guerra de Malvinas nos hicieron entregar todas estas ofrendas de guerra que teníamos, después la guerra de Malvinas las tuvimos que entregar, pero todas esas ofrendas teníamos del regimiento que comandaba William Beresford. Él lo meten preso y lo llevan a Luján, que Luján en esa época sería el confín del mundo, la última parte civilizada. Y Luján lo libera Saturnino Rodríguez Peña junto con otros, lo liberan a Beresford, por supuesto, huye a Portugal, donde a Brasil, que era el reino de Portugal, por la alianza que había en ese momento entre Portugal e Inglaterra. Va a quedar ahí a servicio de Portugal. Acá realmente había una segunda invasión, y esa segunda invasión ya directamente resistida por todo el pueblo. Era más de 5.000, que era un ejército importante, más de 5.000 soldados, y sin embargo el pueblo, como todos sabemos, con agua y aceite hirviendo, le dio de baja a 2.500 soldados. El pueblo logró derrotar al ejército más importante del mundo, que era el ejército inglés, logró derrotarlo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esta gesta heroica y patriótica fue cierto vuelo de independencia. Ya no teníamos necesidad de decir, España no trajo nada. España nos dejaba caer sin importarle nada. Era claro que no teníamos ningún tipo de posibilidad que España nos dé algún tipo de defensa. España está bastante comprometido con la situación con Napoleón. Recuerden que después rompen esa alianza. Y ahí empieza a ser la parte nuestra de cómo comenzamos a hacer Virreinato del Río de la Plata, nos transformamos en Provincias Unidas del Río de la Plata. Cómo nos independizamos de España, o sea, no de Inglaterra, pero sí nos independizamos de España. De Inglaterra no podemos seguir sujetas a ellos comercialmente como seguimos hasta la Segunda Guerra Mundial, dependiendo de Inglaterra
era siempre nuestro principal comprador, era el que nos vendía las máquinas, los equipos, lo vamos a ver. Sería la primera, por la fecha. Por la fecha la primera, no, es Revolución de Mayo. Por la fecha, le pusiste por Revolución de Mayo, la fecha de 20. Ahí está, esa es, Rizón. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos, si pones la primera, esa, muchas gracias. Ahí está. O sea, esa alianza que habían tenido, obviamente, Napoleón por interés con España, la lucha contra Inglaterra, vencido a la Armada, España importante por la Armada, ¿se acuerdan que antes habían tenido la famosa Armada en Chile? Entonces, vencido eso, Napoleón lo único que hizo fue crear una fricción entre padre e hijo, entre Carlos y Fernando, lo mete preso a Fernando, lo derroca a Carlos, hace el juramento de Bayona y lo pone a su hermano José a cargo del reino de España. Acá, por supuesto, la noticia no había internet, la noticia llega mucho más tarde, pero cuando llegan quedaba claro que ya no se responde, ya no había rey, el virrey no tenía ninguna razón de ser. Y esta fue la exigencia de los patriotas nuestros ante el virrey Cisneros para decirle que él no respetaba a nadie porque el rey había abdicado, los dos, el padre y el hijo habían abdicado a favor de José, del hermano de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y no había más rey. Por supuesto, el rey se quejó, dijo que él seguía cumpliendo las órdenes de Valladolid, que iba a esperar que... Eso fue el 21 de mayo, el 25 de mayo se hace una nueva junta de gobierno y Cisneros cesa en funciones. En esa nueva junta de gobierno, por un lado no eran muchos, o sea, lo que vemos acá, que eran, si pasás por favor otra, 300 a 400 jóvenes de acá a la ciudad de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, no era más que eso, eran espacios vacíos, o sea, había población pero dispersa, se dedicaban a la cría de ganado, a cultivar lo que podían. Y la mayoría de ellos eran comerciantes, o sea, no soy marxista, pero una vez marxista haría que serían pequeños burgueses, o realmente pequeños comerciantes, pequeños talleres. No era un sector muy similar que la población, y el resto de la población estaba dispersa en la pampa húmeda. Por ahí ni se enteraban que había pasado esto. El resto del país menos. Por eso que ellos después van a tener que mandar comitivas para hacer entender que había pasado esto. Te pido por favor la otra. Bueno, acá comienza la fricción. ¿Por qué? Porque obviamente los cerebros de la Revolución de Mayo obviamente fueron Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Los dos tenían claro que querían hacer de acá una nación independiente. O sea, los dos, no hacia el resto, pero los dos factores de la Revolución de Mayo querían un país independiente. Y por un lado querían, por ejemplo, el liberalismo, si vos lo cruzás a Molière, decía era libre capital. No era libre capital. Ellos querían la libertad de comerciar con cualquier país del mundo. No querían comerciar solamente con la metrópoli que era España. O sea, la idea de libertad de comercio de Moreno como de Belgrano era independizarse de España y de cualquier otra colonia y comerciar con cualquier país del mundo. No tener que venderle, como estaba antes con los virreyes, tener que venderle sí o sí a España que te compraba por la mitad y comprarle a España que te vendía por el doble. Por supuesto, había mucho contrabando, todos vivían del contrabando, había mercaderías inglesas, mercaderías francesas, todos vivían de Brasil, todos vivían del contrabando, pero formalmente el comercio dependía de España. Bueno, acá lo que querían ellos cuando hablan de la libertad de comercio no es el libre cambismo, es independizarnos podíamos comercializar con cualquier otra nación. O sea, libre cambio postula la eliminación de aranceles. Por ejemplo, cuando ellos hablan de libre cambio, cuando fue, por ejemplo, la propuesta de Estados Unidos, el AICA, ¿se acuerdan que querían igualar de Ushuaia hasta Tierra de Fuego? ¿Qué querían? Eliminar aranceles. Como si nosotros podíamos competir, nuestra industria podía competir, nuestra industria, la soja también, todo. No, la soja, hay una zona nuclear que tiene mayor límite, pero en industria no podemos competir con Estados Unidos. Ellos querían arancel cero, eso es el libre comercio para ellos. En cambio, para nosotros, no, era que podemos comerciar con cualquier nación del mundo. Ahora sí, te pido otra pregunta. Bueno, ¿cuál fue el problema original? ¿Por qué los provincianos no quieren a los porteños? Porque se habían hecho dueños del puerto. Habían logrado
sacarse a su negro, sacarse la tutela de España, pero seguían dominando el puerto. Y el puerto de Buenos Aires es importantísimo, porque todos los productos que entraban al país entraban por Buenos Aires, ropa. Podemos saber que Pedro Ferrer va a decir que nuestros gauchos no vistan ponchos ingleses, o sea, ropa, enseres personales, vendían, y nosotros le vendíamos alimentos, sobre todo carne, el chaqui, decimos nosotros, el tasajo, o sea, que comían regalado a los esclavos, era para alimentar a los esclavos. El tasajo para poder alimentar la carne secada con sal y que le usaban cueros. Nosotros vendíamos los nuestros, cebo para vela, vendíamos los nuestros y comprábamos todos los productos. Y el interior existía. El interior tenía alguna industria. ¿Quién hacía los carruajes? ¿Quién hacía las embarcaciones? Las hacían en el interior. Y acá veían claramente que con este comercio desigual, Buenos Aires se apropiaba del puerto de Buenos Aires, vendía los productos de la pampa húmeda por Buenos Aires, o todos los demás productos, porque si vos producías yerba, tenías que llevarlo a Buenos Aires, todo terminaba en Buenos Aires, y encima Buenos Aires compraba lo que quería compitiendo lealmente, por ejemplo, con los telares rústicos de Catamarca, para decir una barbaridad. O sea que estamos viendo claramente que, si bien es cierto, nos habíamos independizado de España, era el primer gobierno patrio, tenía su fuerte límite. Su fuerte límite que la libertad llegaba y la independencia llegaba a Buenos Aires y un poco más de alrededor, pero no al resto del interior. Por supuesto, lo que hoy sería Paraguay, lo que era Uruguay, que ya estaba José Gervasio Artigas, se opusieron a que Buenos Aires sea reemplazar al Virreinato de España cuando Buenos Aires se queda con el manejo del pueblo. Ahora sí, Mariano Moreno obviamente no digo nada a ustedes, que fue un hombre muy inteligente, un patriota con toda la dimensión de la palabra técnica. Y tenían claro que había que desarrollar un Estado fuerte acá. Hoy diríamos que sería un capitalista de Estado. O sea, quería que sea el Estado el que es más, que las minas, no hubiera minas privadas, que todas las minas de oro, todo sea del Estado, pero más tener un fuerte Estado, y además que ese fuerte Estado debía apoyar a los comerciantes, a los productores, a todo el resto de los ciudadanos. Esa era la propuesta de Mariano Moreno. Por eso acá ponemos, bueno, acá, Mariano Moreno había, por línea materna, uno de los principales permisos de vaquería lo tenía el abuelo materno de Moreno. O sea, Moreno no era pobre, el abuelo materno era una de las personas más ricas dentro de lo que podía ser rico. Tenía permisos hacendados, o sea, tenía permiso de tener animales, porque los animales eran cimarrones, no había campo, no estaba arado, no había arado, no había cerco, no había nada. Entonces, esos animales que eran libres, él tenía permiso de vaquería para cazar. Ese mayor permiso de vaquería, esa influencia que tenía del gobierno sobre él y él sobre el gobierno, fue que él apoyó, no solamente apoyó, obviamente, la lucha contra los ingleses, sino que continuó con Álzaga y con lo que sería la burguesía española, o sea, con los representantes de España acá. Por eso cuando hacen Manuel de los Hacendados, lo hacen en defensa de Álzaga, en defensa de los hacendados, en realidad en defensa de su familia materna, de continuar con ese tipo de explotación por permiso de vaquería. Esto obviamente no le daba buena vista ante el resto de la Junta, que eran mucho de menor talla económica que la familia materna de Moreno o que la familia paterna de Belgrano. Pero Moreno, pese a que tenía ese perfil, un sesgo muy determinado en su Manuel de los Hacendados, él tenía claro que ese Manuel de los Hacendados para una asunción determinada, pero que quería trasladar ese pueblo de los Hacendados a un Estado fuerte, y que ese Estado fuerte era el que iba a administrar la nación, la incipiente nación. Bueno, acá hace una crítica obviamente a la dominación española, lo que estábamos diciendo, le obligaba a comprar a España, pagar el doble de lo que realmente salía, y cuando le comprábamos a nosotros nos pagaban la mitad. Entonces dice, el contrabando no tiene ningún tipo de control, y el fisco, o sea, el Estado, se pierde el caudal sobre las exportaciones ilegales, el contrabando, y la corona en consecuencia recibe menos recursos. Eso lo escribe él en este Manuel de los Hacendados antes de la Revolución de Marzo, o sea, la corona, porque obviamente el rey era el rey de España, todos juraban fidelidad al rey de España. Bueno,
Belgrano. Belgrano nosotros se le llamamos el Día del Economista es el 21 de septiembre porque fue la vez que lo había nombrado a él en el consulado de representación del Río de la Plata en España, en Valladolid. Y él viajó a Valladolid en 1780, 1785. Belgrano ahí estudia a los mercantilistas. Los mercantilistas de esta especie de capitalismo, o sea que la riqueza era por el comercio exterior, había que tratar de aumentar las exportaciones y aminorar las importaciones, pero no cualquier exportación, por eso lo toma Genovese. Las exportaciones con trabajo. Toda la propuesta de Belgrano no era ser un país de hacendados, no era ser, en este caso era criar vacas, era directamente industrializar, a sumarle el trabajo a lo poco que teníamos nosotros, nuestra materia prima o el propio ganado, sumarle trabajo, generar puestos de trabajo. La próxima, muchas gracias. Bueno, este es el video de él, acá está. Bueno, él crea el correo de comercio. En ese correo de comercio que crea ante la Revolución de Mayo, él en ese correo de comercio va a dar muchas de las ideas, primero defendiendo al rey y después ya directamente en contra de España, pero va a dar muchas ideas de lo que estamos contando, que teníamos que ser una nación que industrialice y que genere trabajo. La próxima. Poco antes del 25 de mayo, el 10 de marzo del 80, mire la definición de él. Si no con la agricultura y el comercio no nos vamos a dar abasto. Es una constante de todos los pensadores nacionales, una constante. Se dan cuenta claramente que la extensión de tierra para ser usada para vender carne y no generar trabajo acá no nos sirve, no genera valor acá. Entonces dice, la agricultura y el comercio no podrán desarrollarse si la industria no entra a dar valor a la ruda producción de la una, o sea, del agro, y paula la perenne rotación del otro. O sea, el comercio incipiente tiene que ser apuntado por la industria. Después, ya hecha la revolución de Mayo, los frutos de la tierra sin industria no tendrán valor. O sea, que él tenía claro que había que generar trabajo. La industria era común, por eso va a proponer escuelas. La próxima. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres pilares que debe ocupar vuestra señoría. O sea que el fundamento de Belgrano era generar trabajo. Te pido la otra. Acá establece una escuela de agricultura donde los jóvenes labradores se les hiciese conocer los principios generales de la vegetación y de la siembra. O sea, trata de que la educación, trata de inculcar el espíritu del trabajo y trata de industrializar lo poco que se podía industrializar en esa colonia española. Se agregar trabajo a las exportaciones de cuero, la lana y de algodón, y proponía para ello el establecimiento de escuelas de grasa, de lana y de algodón para desterrar la sociedad y remediar la indigencia de la juventud de ambos sexos. O sea, tenía claro que tenía mano de obra que podía hacer esto, pero que había que utilizarla y había que enseñarle el oficio. Por eso va a crear escuelas de artes y oficios en la próxima. Antes de esto, mirá. Belgrano en realidad antecedió a la teoría de la demanda efectiva de Keynes, pero de verdad, Belgrano cuando estaba en España, hace un trabajo, una nota donde dice que había que seguir el ejemplo de China a esa época, estamos hablando de 1785, 1790, la China de esa época, decía China no depende de nadie, depende de su consumo interno. Claro, serían 600 millones de chinos, siempre era grandísimo, era un continente entero, entonces decía, ellos dependían de sí mismos. Y él decía, ninguna sociedad es más laboriosa y más productiva que la China. Se venden a sí mismos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que industrializarnos, pero fundamentalmente para vender, para alimentar a la propia población, que eso iba a regenerar el mercado interno. Antes que Keynes en 1936 hiciera su famosa teoría de la demanda efectiva, o sea que lo importante era abastecer el mercado interno, él tomaba la importancia del comercio exterior, inclusive la importancia de tener nuestra propia flota americana, no teníamos ninguna posibilidad de tenerla, pero en su idea estaba. Pero él que lo que primero que quería era que produzcamos para vender al mercado interno. China es un ejemplo a seguir, dice. O sea, nosotros tenemos que venderle al mercado interno y ese mercado interno va a volver a reproducirse, va a trabajar y va a volvernos a comprar y le vamos a volver a vender y ese círculo se va a ir ampliando. O sea, que Belgrano tenía. Por eso para nosotros es el Día del Economista es el 21 de septiembre, que es el día que a él lo nombran cónsul de lo que era el Virreinato de la Plata en Valladolid. ¿Por qué? Porque él fomentaba
la agregación de valor, hoy diríamos aumentar el valor agregado, el trabajo capacitado, quería capacitarlo, que la juventud aprendiera artes y oficios y sobre todo a venderle al mercado interno, ampliar el mercado interno, que va a hablar en un momento dado como ahora, es el nivel de pobreza, que puede ser el grado de riqueza y de pobreza que vive nuestra población, cuando tenemos toda la posibilidad de vestirlo, de alimentarlo. Lo tenemos como ahora, tenemos todo, según la UCA, 55% el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica Argentina, tenemos 55,5% de argentinos que están bajo la línea de pobreza. En esa época sería más en porcentaje, era mucho menos, pero vamos a encontrar que ¿cómo puede ser si no tenemos alimentos, si tenemos posibilidad de vestirlos, de tener seres personales? Lo que tenemos que hacer es que ellos tengan la capacidad adquisitiva para comprarlo. Tienen capacidad adquisitiva para comprarlo si trabajan con un sueldo. Entonces, esto es lo que buscaba Belgrano, que fue el más avanzado. Sí. Perdona, no quiero interrumpirte, pero me llama también la atención. Yo escucho muy mal. Me llama también la atención en la línea que pones, que habla de reducir la indigencia en la juventud y de ambos sexos, digamos, como teniendo una mirada mucho más contemporánea en muchos. En la actualidad. Era fervientemente cristiano. Fervientemente cristiano. No fervientemente cristiano. Recuerden claramente que él, la bandera la crea porque es el manto de la Virgen de la Merced. El celeste y blanco es el manto de la Virgen de la Merced. O sea, era fervientemente cristiano. No, como todo cristiano, su conducta no fue 100% pareja. Tuvo 2 hijos, extramatrimonial, muere de sífilis. O sea que, digamos, predicaba, pero no sé si con el ejemplo. Igualmente es uno de los padres de la patria, como piensa todo eso, es uno de los padres de la patria indiscutible. Bueno, pero ahora sí, miren, sin embargo, veía que es uno de los padres de la patria, sin embargo, él quería llevarle a Paraguay la buena nueva del nuevo gobierno. No a Paraguay, pero claro, Paraguay no quería saber nada. Paraguay le dice, no, escúchame, ¿por qué nos liberamos de los españoles? No fuimos nosotros, pero se cae España. Lo que menos interesaba en ese momento a Gran Bretaña era Paraguay. Para venderlo sí, pero no a tener. Entonces ellos no tenían el problema con Paraguay. El problema que tenían ellos era con el Imperio de Portugal, con Brasil, con lo que es Brasil. Ahí tenían problemas ellos. Ese frente. Entonces decían, no, nosotros queremos ser independientes de los porteños, o sea, que manejaban el puerto de Buenos Aires, queremos ser independientes de España, queremos ser independientes de Portugal. Ni siquiera mencionan a los ingleses. Y se declaran independientes en 1811. Antes lo hacen cruzar al río Paraguay a Belgrano, que había cruzado el río Paraguay, y no quería volverse, lo rotan en Tacuarí y lo hacen cruzar del otro lado del río. Una vez que Belgrano cruzó, no lo persiguieron, o sea, no querían tener, no es que querían agarrarlo a Belgrano, que lo querían echarlo de ellos, lo que consideraban su territorio, las misiones del Paraguay. Lo consideraban que los jesuitas le habían dejado a ellos, eso era de ellos, que los porteños se arreglen. Se encuentra en esa época, 2.000 kilómetros abajo es una barbaridad, tan lejísimos nuestros, que se la arreglen ellos, no es un problema nuestro, que arreglen ellos con los ingleses, nosotros tenemos nuestro propio problema y tenemos que ser independientes. Esta va a ser la grandeza de Paraguay. Miren lo que dice don José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el dictador paraguayo, inclusive después le va a dar alojamiento a Ortega. Esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo, por Carlos y por Fernando de España, es el rey de España. Cada uno de ellos ha abdicado 2 veces. Los dos han demostrado su débil espíritu y su debilidad corazón. Más sea o no sea rey de España uno de ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Ninguno de ellos es ya rey de Paraguay. El Paraguay no es patrimonio de España, ni provincia de Buenos Aires. El Paraguay es independiente y es república. La única cuestión que debe debatirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, donde está el terremoto más importante, y el terremoto de Perú, contra Buenos Aires y contra Brasil. Cómo debemos mantener la paz interna, cómo debemos fomentar la pública prosperidad y libertad de todos los habitantes del Paraguay. Esto lo decía en 1811 Gaspar Rodríguez de Francia y fueron independientes hasta que lo atacó la triple infamia, como después vamos a ver, la triple infamia de Mitre, Uruguay y el Imperio de Portugal. El próximo. Bueno, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba con acá tenían varios conflictos. El conflicto más grande que tenían ellos era con
la Liga de los Pueblos Libres que comandaba don José Gervasio Artigas. Porque don José Gervasio Artigas, para mi ley seguro ser un comunista, pero tengo que reconocer, para mí también sí, un comunista como le gusta a José, de eso que creen que se puede distribuir y que la gente es buena, que el hombre es bueno y que la sociedad lo perfecciona. Bueno, que esa sociedad comunista, él era un comunista, él va a distribuir la tierra diciendo que los más infelices sean los más beneficiados. O sea, le sacaba la tierra a los malos criollos y a los españoles y la distribuía. Esta es la propuesta de Artigas. Artigas va a tratar de hacer su propia declaración de independencia en el Arroyo de la China, hoy ciudad de Concepción del Uruguay, porque realmente tenía lo que era la República Oriental del Uruguay, toda la colonia Misiones, Corrientes, Entre Ríos, parte de Santa Fe, parte de Córdoba, todo eso era líquido de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Y Artigas tenía mucho carisma y mucha ascendencia de la población. Había combatido contra los ingleses. Él me decía, cuando la patria me llama, allí estoy yo. Era un hombre generoso de por sí, no quería nada para él. Vivía en la mayor austeridad. Y sin embargo, fue una pieza muy importante en ese momento y enemigo acérrimo del puerto de Buenos Aires. Él, ahora lo vamos a ver, él después, antes de morir, se le hace una entrevista y él soñaba en hacer una especie de Estados Unidos de América del Sur. O sea, que sean estados independientes, que trabajen de forma conjunta, pero que no haya un primos entre pares, que no sea el puerto de Buenos Aires el que le imponga las condiciones sobre el mundo. Entonces, la Asamblea de ¿qué hacen los porteños? Los porteños van a llamar a la Asamblea de 1813, sobre todo fustigados por San Martín, porque San Martín, lo que quería San Martín estaba peleando contra los españoles en Chile y en Perú y no sabía que y la Argentina no existía. O sea, él tenía que ser comandante chileno o comandante peruano, después fue presidente de Perú inclusive, pero porque la Argentina como país no existía, no declaramos la independencia y teóricamente seríamos súbditos de España. Es más, ustedes saben que esperaban que era una prima de ellos, que eran los carlotistas, la reina de Infanta Carlota. Había una rosca oligarquica que crean los linajes de sangre y todas esas cosas, entonces ellos buscaban, y otros en cambio buscaban en las raíces nuestras un emperador inca, un desastre. Entonces, no tenían mucha idea de lo que era la república y menos la posibilidad de ser una sociedad distinta, que sí era la idea que tenía Moreno, por lo menos en forma primigenia que tenía Moreno, y que por supuesto tenía Artigas. Esa era la diferencia animal entre Artigas y los dos. En la Asamblea de 1813, por supuesto, no lo invitan, le envía a Artigas representantes y no se lo aceptan. Se salvó que no se lo metían preso, no se lo aceptan. Declararon independencia y dictaron, no lo hicieron, pero sí declararon, no pudieron declarar independencia porque por la pelea que tenía Buenos Aires con todo el resto del país, con todo el interior. El puerto, ellos querían declarar una independencia unitaria, ellos querían tener una constitución unitaria, después lo va a cumplir Rodríguez y Rivadavia. Unitaria, o sea, que mandara a la unitaria y Buenos Aires te pusieron los gobernadores, te pusieron los jefes de intendente, todo. La provincia no estaba dispuesta a subordinarse, por más que nosotros supieran leer y escribir, y hasta hablaban inglés, pero no estaban dispuestas las provincias del interior a subordinarse al puerto de Buenos Aires. Bueno, se mandaron a acuñar en las minas de Potosí las primeras monedas, algunos grados de independencia se dieron, pero no declararon independencia. Ahora sí, te pido la otra. Miren las instrucciones que le había mandado Artigas, por eso le rechazaron su diputado. Independencia de la provincia del poder español, igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco, organización del gobierno como una república federal, con un gobierno supremo que entendiera solamente en los negocios generales del Estado, por ejemplo la defensa común, la relación diplomática. Soberanía de la provincia oriental sobre los 7 pueblos de las misiones orientales. Ubicación del gobierno federal fuera de la ciudad y del puerto de Buenos Aires. O sea que querían hacer, la propuesta que se llevaba Artigas era contra los porteños. Y por supuesto, gozaba la simpatía del interior, pero no todo el interior se animaba a enfrentar a Buenos Aires. Y ya en Buenos Aires ya eran fuertes los comerciantes ingleses. O sea, no era solamente Buenos Aires. No eran solamente los como ahora vamos a ver, los que tenían permiso de vaquería, sino también ya habían empezado a pisar fuerte los comerciantes, que habían perdido militarmente, pero que no abandonaron nunca que estos espacios vacíos tenían que ser los que le tenían que proveer alimentos. Recuerden la época, estamos hablando de la revolución industrial. O sea,
Inglaterra, 1776-1815, la primera revolución industrial inglesa. O sea, Inglaterra va a reemplazar el telar manual por el telar mecánico. Los que tienen talleres en grandes fábricas comienzan los humos de chimenea. Watt descubre la máquina a vapor, tiene motores a vapor, con agua hirviendo, tiene locomotora, tiene un buque a vapor. Claro, ellos se industrializaban y vieron un pedazo enorme que podía ser el alimento para ellos. Lo piensan los grandes. David Ricardo va a hacer un trabajo. David Ricardo, un economista inglés, uno de los padres de la ciencia económica, donde va a hacer un trabajo que demostraba que nosotros, acá había estado Adam Smith. Adam Smith era preceptor de un rico de Inglaterra, el duque de Buccleuch, y había venido de esta pampa. Él le llamó la economía salvaje y bárbara, éramos nosotros. No solamente nos trataban los negros, los blancos que vinieron acá, sino que antes que vinieran los blancos ya nos trataban de salvaje y bárbaro los que iban a venir. Estos negros que echaron a todos y nos quedamos con ese terreno, los poblamos de gringos, los hacemos trabajar y ahí tenemos carne, trigo. ¿Por qué comemos carne de vaca nosotros y trigo? La carne, la papa. Es cierto que la carne, la tierra es apta para eso. ¿Por qué hay gusto inglés? ¿Por qué el resto de América come chancho, que es mucho más barato para hacer, no necesita grandes tensiones de tierra? Inglaterra es un país pequeño y lleno de roca, de piedra, rodeado de agua. No tiene muy poca tierra aparte. Vieron estas pampas húmedas y se enamoraron del lugar. Vieron que militarmente no podían vencer porque el pueblo no quería a los ingleses. Lo tomaba como enemigo. Pero sí veía la forma comercial. ¿Y cómo lo ve la forma comercial? Corrompiendo a la clase dominante, corrompiendo a los Saturnino Rodríguez Peña. Corrompiendo a esa gente, ellos iban a poder tener el dominio económico y comercial en esta pampa para que nosotros seamos los grandes proveedores de alimentos y materias primas a las grandes industrias que van a tener ellos. Ya tenían la división del trabajo perfecta. Nosotros calzamos esta división del trabajo como meros proveedores de alimentos y de materia prima. Eso le llaman ellos la teoría de las ventajas comparativas. ¿Cuál es la ventaja comparativa? La gran extensión de tierra. Como ahora, ¿cuál es la ventaja de la Argentina? Los recursos que tiene, los recursos naturales. Tengo petróleo, tengo gas, litio, oro. O sea, lo que no interesa el trabajo nuestro. No les interesa el trabajo nuestro, lo que quieren quedarse con los recursos naturales. Los ingleses en esa época lo que querían quedarse con las grandes extensiones de tierra. Ricardo dice un país pequeño como Inglaterra, con muy poca tierra fértil. ¿Cómo puede ser para además hacer una ley de 11 salarios? Es muy largo decirlo, pero ellos querían, para bajar el costo de la mano de obra, necesitaban abaratar los alimentos. Inglaterra es un país caro porque es poco fértil. Y el trigo, y aparte los nobles, David Ricardo era judío y era comerciante, no podía ser noble nunca. Los nobles de Inglaterra, que tenían la Cámara de Lores, no iban a dejar aprobar jamás una ley que fue la ley de grano, que fue iniciativa de Ricardo, que era importemos grano de los negros allá afuera, que están lejos nuestro, de ultramar, y vamos a hacer más barato la comida nuestra. Traigamos carne, trigo ahí, no le tenemos que pagarle a los lores que son los dueños de la tierra. La oligarquía, lo que sería la oligarquía nuestra, eran los lores en Inglaterra y los dueños de la tierra. Entonces, eso, en esa idea de Ricardo, era claro el mensaje: tenemos que apropiarnos. Militarmente no podemos. Bueno, entonces comerciemos. Hagamos comercio con eso. Bueno. Acá está. Miren la diferencia animal entre uno y otro. Artegas. Reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de su compañía y seguridad de sus hacendados. 10 de septiembre de 1815. Esta fue la primera, no lo digo yo, lo dicen los autores, todo tipo de autores. Yo lo he leído a Emilio Graviniani, y él dice: fue la primera reforma agraria de América Latina, ya que expropiaba las tierras a los españoles y a los malos criollos y la repartía entre los que la trabajaban con la prevención que los más infelices sean los más privilegiados. Él quería repartir la tierra, jamás pensó en las hectáreas, en las estancias. Él jamás pensó en eso. Pensaba que iban a multiplicar una tierra en forma comunitaria. Un comunista, ¿verdad? En forma comunitaria, y que se iban a poder intercambiar entre la propia población, y que primero había que mantener al ejército para guerrear contra Portugal y contra España, contra los porteños. Pero pedía una reforma agraria. Fue la primera reforma antes que la de Zapata. Que fue en 1910. Miren, en cambio, Buenos Aires. Ya estaban las grandes haciendas, los grandes hacendados, los ingleses ya vieron el pilón, es que nosotros le vamos a meter los alambres para que ustedes cerquen los campos, ustedes se maten los indios, utilicen a los negros para matar a los indios. Y si sobreviven los negros, utilicen otros negros para matar a esos negros, pero la tierra tiene que ser ustedes. Y ustedes me venden el producto y se arreglan ustedes con su gente.
y lo que hicieron. En Buenos Aires se publica en 1815, el decreto decía que la tierra sea, que los más infelices sean los más beneficiados. Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual transitar el territorio sin permiso del mismo juez. Vos te puedes ver, esto lo dice Martín Fierro, mejor lo puedo decir yo, esto usaba la Pampa, que no había de todo eso. Era una dicha a ver cómo pasaban los días. Y les complicaban todo, hasta el rancho les complicaban. De esa forma se creaba la estancia y el peón que trabajara. ¿Qué dice ahí la mañana? Y la primera unidad capitalista que se tiene las pampas es la estancia. Tenemos trabajadores asalariados, por 2 pesos, con boleta, pero le pagamos. Tenés los instrumentos de trabajo, los instrumentos de labranza o la cría para la cría de animales. Y tenés el mercado a quien vendía, Inglaterra. Perfecto, simbolizaba perfecto para ellos. Esta es la diferencia del mar y por eso que Artigas va a pagar después con su vida. ¿Sí? Sin embargo, San Martín, que seguía luchando contra los españoles, seguía presionando que seamos un país independiente, seamos libres, lo demás no importa nada. Y era el primero que proponía que se creara la independencia. Entonces, como San Martín, que ya tiene un prestigio ganado en las batallas y que era un hombre referenciado, la rosca olímpica nuestra, los Pueyrredón le va a pedir que vaya a reprimir a los negros de acá. Y San Martín le va a decir que jamás su espada se va a revelar para matar a un coterráneo. Bueno, presionado por el general San Martín, tuvieron que llamar al Congreso de Tucumán. Por supuesto, lo dejaron expresamente afuera. Si esto está diciendo que había que la tierra que había que sacar a los malos criollos y a los españoles era para distribuirla. Y esto dice, no, acá la tierra pertenece a la familia que vamos a decir nosotros que no va a ser los de esa familia. Por supuesto, los ingleses también mediaban en eso. Y no solamente eso, sino que además el que se oponga va preso o va a pelear contra los indios de la frontera. Como cuenta Martín Fierro. Bueno, el interior y el puerto. Este era el clásico de la época. Más allá de Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, el interior tampoco quería que el puerto de Buenos Aires, que ellos pasaran todo por el puerto de Buenos Aires. Querían tener su propia industria, su propia producción, su propio comercio. Ahí ya había algunos caudillos. Estanislao López, en lo que sería Santa Fe hoy, Francisco Pancho Ramírez Entre Ríos, en Tucumán Benjamín Arao, en Salta Martín de Güemes, en Santiago Estero Felipe Barra. Y acá es donde le piden a San Martín que reprima a Artigas, que reprima a López. López, cuando López se entera de esto, que San Martín dice que jamás va a ganar su espada, le escribe agradeciéndole. Estanislao López, que lo que le pedían los Pueyrredón, los Rivadavia, los Martín Rodríguez, lo que le pedían era que reprimiera a sus propios hermanos, los Rondó, le pedían eso, y por supuesto San Martín se negó. El país que había dividido en dos. El puerto de Buenos Aires y la renta aduanera, que es lo que más le interesaba a los ingleses y lo que más le interesaba a los comerciantes. Ahí va a salir Rivadavia, ahí va a salir Mitre. Lo que más le interesaba a los comerciantes era quedarse con la renta aduanera. ¿Qué es la renta? La renta es el ingreso que no tiene ningún costo. El ingreso era porque el puerto se apropiaban del puerto de Buenos Aires, entraban los barcos ahí, salíamos y te cobraban un arancel por importar o por exportar. Y ese lucro tenía el gobierno de Buenos Aires, que encima se hacía primos entre pares y se hacía que lo tenía porque él representaba a lo que era la incipiente Provincias Unidas. Él la representaba diplomáticamente y que tenía los ejércitos, en caso de invasión, tenía los ejércitos para defender la frontera de las Provincias Unidas. Esta era la justificativa por la cual ellos se quedaban con la renta aduanera. Pero a su vez ellos no estaban todos en el mismo bando. Estaban, por un lado, los grandes estancieros, los que se habían beneficiado con esta división de la tierra, con la matando indios y sacando las expediciones al desierto para quedarse con la tierra de los indios, y estaban los comerciantes. Los comerciantes tenían como hombre más lúcido, obviamente, a verdadero Rivadavia, un súbdito británico, y en el caso de la producción agraria, el Tulio Sanchorena, que eran Rosa, eran los Acurra, y eran los Sanchorena, que era lo que exportábamos nosotros. Entonces tenemos los comerciantes que importaban todo y que estaban muy vinculados a Inglaterra, y los grandes productores que exportaban sobre todo carne en tasajo y trigo para Inglaterra. Ahora sí, pasamos al otro
al otro que es, no, por la fecha. Unitarios se llaman unitarios y federales. Unitarios y federales. Unitarios y federales. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos viendo que acá hay una clara diferencia entre el puerto de Buenos Aires y el interior. En el interior también tiene grandes diferencias. Ahora vamos a ver cómo puede ser el final de Artigas. Y a su vez, el puerto de Buenos Aires también tiene diferencia entre comerciantes y hacendados. En 1820, el año de la anarquía, según la definición histórica de la época, el país quedaba dividido en dos, el puerto de Buenos Aires y el interior empobrecido. A su vez, el puerto y su aduana se le imputaban a los comerciantes porteños, encabezados por la estancia de Sadeo por Juan Manuel de Rosas, el próximo. Esto que hemos contado, que se había unido con la Liga, toda la zona de la Mesopotamia se había unido bajo las órdenes de don José Gervasio García. La próxima. En Arroyo de la China, hoy Concepción de Uruguay, en esa época un puñado de ranchos se juntaron representantes de los pueblos libres que votaron por la independencia el 29 de junio de 1815. O sea que éramos independientes. La Liga de los Pueblos Libres se declaró independiente de España, de Inglaterra. En 29 de junio comprendía las actuales provincias de Córdoba, Santa Fe, parte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. O sea que ya teníamos ahí un grupo que reconocía a Artigas en 1815 y que Artigas va a tener varias batallas contra los portugueses, contra los porteños, sería más larga historia. Recuerden que fue el sitio de Montevideo, se retira del sitio de Montevideo porque Rondó le imponía condiciones y no estaba dispuesto a aceptarla. Bueno. En agosto de 1816, 16.000 soldados del Imperio Portugués, bajo la conducción del barón Carlos Federico Lecor y secundado por William Bereford. Lecor era un varón que sabía poco de arte militar. El verdadero estratega de la guerra contra Artigas fue Bereford. Este que en 1806 ingresó caminando por Quilmes y recibido por pompa por la rosca porteña de la época, fue el que eligió la batalla, fueron varias batallas y lo persiguió permanentemente a Artigas. Lo atacan por tierra y mar. Debido a su superioridad numérica, los criollos indios y morenos no del todo bien armados, eran no más de 8.000 hombres, y ellos entraban con 16.000 soldados. Y tampoco tenían pertrecho metal. Ingresan a Montevideo el 20 de enero de 1817. La lucha continuó por más de 3 años en todo el territorio de los pueblos libres. Te pido la otra. Artigas decide dividir sus huestes en 3 partes. Una parte bajo la conducción de Pancho Ramírez. Pancho Ramírez fue como un hijo para Artigas, porque es cierto que Pancho Ramírez había nacido en Entre Ríos, que era un comerciante paraguayo. La madre, después el comerciante muere, la madre se vuelve a casar y se casa con López Jordán. Un hijo de esta, pues un viejo hermano de él, es el López Jordán que lo mata a Urquiza. O sea, pero Ramírez a los 14 años se puso bajo las órdenes de Artigas. Era un excelente jinete, el mismo Artigas lo defendía por eso. El que no andaba a caballo estaba perdido en esa época. Entonces, el gran jinete se atacaba por eso. Un excelente jinete y excelente estratega militar. Artigas lo privilegiaba a don Pancho Ramírez. Con López fue distinto. A López primero lo corrió, lo venció y después lo puso bajo su mando. Pero López siempre fue un caudillo de la zona santafesina. Pero Ramírez se hizo al lado de él. Los dos hijos de él eran Andresito, Guayquiraró y Pancho Ramírez. Esos eran los dos hijos de él. Bueno, lo pone a Ramírez y a López para que vayan a enfrentar a los porteños. Y él, miren todas las batallas que hace, son pequeñas batallas. Santa Ana, San Borges, Biocay, Carumbel, 3 años. India Muerta, Los Sauces, Arroyo Catalán, Arapey, Apóstoles, San Carlos, Chapicuy, Queguay Chico, Arroyo Grande y Santa María. Y se lleva una batalla final que es en Tacuarembó. Recuerden, 18.000 hombres en Tacuarembó y ahí lo vencen a Artigas. Pero mientras están venciendo en Artigas en enero de 1820, en Cepeda, la primera Cepeda ahí en el límite entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, de Arroyo del Medio para el lado de Santa Fe, más al centro de la provincia.
En Cepeda, las tropas de Estadio López y Ramírez, con estrategia de Ramírez, vencen a los porteños Rondó. Vencen a los porteños de Rondó y entra Estanislao López y Ramírez, y junto con los gauchos, se llamaban la gauchería, entran a Buenos Aires. En la Plaza de Mayo estaba la pirámide, ya puesta la pirámide por el primero de los patos, que todavía está. La pirámide de Mayo, ataron sus caballos. Los porteños estarían todos como palo de gallinero, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes fueron a negociar con ellos? Negociaron con ellos. ¿Quiénes? Los ingleses. Los comerciantes ingleses, y los compraron. O sea, compran a Ramírez y a López era un señor perdón, pero Ramírez era un hijo putativo de Artigas. Entonces Ramírez le escribe a Artigas, pensando que Artigas no se va a dar cuenta de la traición, y Artigas le dice: usted es un traidor, y por supuesto lo entra a perseguir. Y lo había condenado, pese a que era su hijo putativo, lo había condenado a muerte porque decía: no me traicionás a mí, traicionás a todo el día que tenemos nosotros de hacer la Liga de los Pueblos Libres. Esto le escribe la carta que le contesta Artigas Santos. Bueno, entonces había hecho en Cepeda, vuelve a Entre Ríos Ramírez. Claro, Ramírez quería que los porteños le iban a dejar ser un señor feudal dueño de toda la Mesopotamia. Él quería hacer una gran provincia de Entre Ríos, agarrando corrientes, millones, y podía ser posible una parte también de los uruguayos, de lo que sería Uruguay. Ese era el sueño de Ramírez. Ramírez es un excelente militar, un hombre muy valiente, pero obviamente confió en los porteños así lo fue. Primero lo vence. En la primera batalla que se hizo en Las Guachas, el 13 de junio de 1820, se enfrentan Ramírez y Artigas. Son dos que habían luchado bajo las órdenes de Artigas, del jefe Mancho. Hoy se ven enfrentados y por supuesto Artigas lo vence. El otro huye hacia Paraná. Pero cuando va huyendo hacia Paraná, arregla con los porteños y trae artillería que va a dirigir Lucio Norberto Mancilla. Después, héroe del rosismo, héroe de Punta Quebracho, que se celebró el 4 de junio, otro aniversario, héroe de la Vuelta Obligado. Lucio Mancilla era un hombre que él había luchado ya contra los ingleses de jovencito. Después estuvo bajo las órdenes de San Martín en Chile. Era un profesional de artillería y tenía los equipos de artillería. Acá, en la Tuna, el 24 de julio de 1820, Artigas lo vence a Ramírez y lo entra a perseguir y quiere llegar a Paraná, donde estaba la capital de Entre Ríos, que hoy sigue siendo la capital de Entre Ríos. Pero antes, ahí en el arroyo de las Tunas, escondido por la vegetación, la artillería porteña dicen que el arroyo quedó teñido en sangre, la sangre de los gauchos y los caballos. Ellos peleaban con chuchi y lanza o a lo sumo trabuco en ajeno, no con artillería. La artillería los destrozó el ejército argentino. Por supuesto, Ramírez quedó como vencedor, pero le duró poco, porque los porteños de esa época, no me quiero pelear con ninguno, pero los porteños de esa época lo que les interesaba era quedarse con el porte y sacarse a Artigas encima. Y también a Ramírez, que era negro para ellos. Entonces, como era negro, ellos eran blancos de ascendencia española vinculados y admiradores de los anglosajones, querían sacarse a Ramírez encima. Lo habían sacado a Artigas, Ramírez le había ayudado, traicionando a su propio protector, lo había ayudado a terminar con Artigas. Y ahora hay un tratado, o sea, un tratado de Banega, una familia muy rica, el tratado de Banega, donde López acuerda con Rosas. López y Rosas se acuerdan para enfrentarlo. Rosas era una de las personas más ricas de esta pampa. Rosas y López arreglan en el tratado de Banega para enfrentarlo a Ramírez. Entonces Ramírez, enterado de esto, le manda Mancilla estaba casado con la hermana menor. No eran muchos. Se dan cuenta que no es que eran como. Era una religión casarse entre ellos. No eran muchos, no era poca la población. Entonces se había casado una hermana menor de la mujer de Rosa. Eran concuñados. Y Ramírez no pensó ese vínculo. Si lo pensó, se ve que lo subestimó. Y lo mandó a Mancilla que ataque la tropa de López. ¿Qué hizo Mancilla? Se pasó al bando de López. Cuando Ramírez se da cuenta que lo que él había mandado se habían pasado todos al lado de López, persiguiéndolo a él, trata de enfrentarlo, es derrotado por López y en la huida muere heroicamente. ¿Por qué? Porque él podía haber huido porque era un excelente jinete, pero al lado de él estaba la mujer.
y la mujer le matan al caballo, se cae la mujer. Entonces él frena para rescatar a la mujer, lo matan a él. O sea, por lo menos murió dignamente defendiendo a la delfina, pero después lo traicionó a su protector. Bueno, con esto, ya quedado sacado Ramírez, terminado el artiguismo y terminado la posibilidad de cualquier otro pueblo que quería hacer Ramírez, le quedó toda la pampa para Rosas. Italia López se da cuenta afuera de Rosas. Y los caudillos que quedan son Rosas, Italia López y Facundo Quiroga. Si La Rioja es pobre hoy, se da cuenta de lo que sería en esa época. Es cierto que ellos habían descubierto una mina con oro en Pavatina, que debe tenerlo de verdad. No sé por qué no me le pusieron a mexicana esa mina. La primera moneda de oro no la acuñaron en Potosí, pero la acuñó Quiroga, cuando era el caudillo de la Rioja, Quiroga. Pero era una provincia pobre, pobreza absoluta. La Rioja no tenía nada para vender. Vino para vender. Y había lugares mejores en la zona de Cuyo, que tampoco quiero ofender a ningún lugar, pero había más producción de vino en la zona de Cuyo que en la Rioja. Entonces, no tenía. Era López, que tenía pampa para crear ganado. Y López le escribe a Quiroga diciendo: mirá, me parece que esto se está saliendo mal. Rosas acuerda con nosotros y ahora resulta que en el acuerdo que quiere hacer no quiere ser el puerto de Buenos Aires. O sea, está todo bien, aceptamos toda la regla de juego, está todo bien con Buenos Aires, pero queremos que la renta barrial se reparta entre todas las provincias del interior. Ese le escribe López de su puño y letra a Facundo Quiroga. ¿Qué hace Facundo Quiroga? Le manda esa carta a Rosas. Para que vean el grado de locura que había en todo esto. O sea, Milei no es el único que hace o Petovero. Le manda una carta por escrito de su puño y letra, firmada a Quiroga, y Quiroga va, entonces con poca distancia. Y Quiroga se la manda directamente a Rosas. Se da cuenta que Rosas ya sabía toda la jugada de todo esto. Bueno, esta es la situación. Ahí. Para. Acá. Rosa seguía teniendo la distancia, tenía estudios de China, pero el puerto no lo manejaba Rosa. Por eso lo digo primero. El puerto lo manejaban los ingleses, que tenían sus hombres, que eran Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. Martín Rodríguez había sido el jefe de Rosa, porque la primera campaña que hizo Rosa en el desierto lo hizo bajo las órdenes de Martín Rodríguez. Después hizo una campaña propia de él. Rosa también era un excelente jinete, un gaucho hecho y derecho, un hombre criado en el campo y que conocía bien toda la ley, y también sabía negociar con los indios. Recuerden, vino ese que se llama Rincón de López Osornio, que era el abuelo materno de Rosas, había enfrentado a los indios, había muerto con los indios. Aquí conocía la historia de los indios y hablaba su idioma, un tema no menor. O sea, hablaba el idioma de los pampas. Entonces, toda esa era blanco y hablaba el idioma de los pampas. Es lo mismo que un blanco hable el idioma indio. Es más raro que hablar Andrés. Bueno, ese era Rosas. Sin embargo, era querido por los indios. Los indios respetaban, y él acordaba, había aprendido su abuelo materno, que lo que acordaba con los indios lo tenía que respetar a rajatabla. Entonces, los indios confiaban en Juan Manuel de Rosas. Lo consideraban no un amigo, pero sí mucho más confiable que el resto de los blancos, que lo único que querían era quedarse con su tierra. Y con Rosas pudieron negociar permanentemente. Bueno, pero el puerto de Buenos Aires le interesaba a los ingleses. Interesaban comprarnos toda la carne y todo el trigo para venderlo a sus grandes industrias en Inglaterra. Y para eso, entonces, utilizaron el instrumento que más conocen, endeudarnos. Nos hicieron tomar un crédito y después tienen que pagar el secreto de la misma. Hoy ya podemos dar clase de lo que pasó. O sea, nos endeudan y después no tenemos forma para pagarlo. Una plata llegó a la mitad, por tanto llegó a la mitad, pero ¿qué se hizo con esa mitad? Nunca supimos. Teóricamente la idea era hacer cloacas, después se hicieron ferrocarril, capitalizar, tener alumbrado, capitalizar Buenos Aires y capitalizar hacia las salidas del puerto. Todos los trenes, que fíjense que van todos, terminan en el puerto de Buenos Aires, como una mano extendida. O sea, sacar de todo el interior y llevarlo directamente al puerto de Buenos Aires. Esa es la propuesta del endeudamiento y esa es la propuesta que defendió Rivadavia. Pero Rivadavia, los ingleses hicieron dar como garantía las tierras. Y ahí se entera Facundo Quiroga, que habían dado también como garantía
no como hipoteca porque no había dueño de hipoteca, pero sí como prenda las tierras de Famatín, o sea, donde él tenía la mina de oro. Por supuesto, eso montó en cólera a Facundo Quiroga, que se unió con otro gaucho para enfrentarlo a Rivadavia. Los penales de Buenos Aires. Obviamente en el campo los principales eran Manuel Dorrego, que había sido uno serio de la independencia, había peleado directamente en la batalla de Tucumán, y Juan Manuel de Rosas, que no peleó ninguna guerra, no hay ninguna constancia que haya participado ni siquiera contra los ingleses en la invasión inglesa, no peleó ninguna guerra de independencia porque se me reservaban sus estancias. Recuerden que las estancias eran muy grandes, muy grandes. Entonces, él tuvo el pretexto para luchar ni contra los ingleses, ni contra los españoles, ni hizo la campaña con San Martín. Sí va a apoyar con ganadería, con plata va a apoyar, con la ganadería, con darle alimento a los soldados, pero él, no hay ninguna constancia, los rosistas más acérrimos jamás dicen que Rosa obtuvo en un campo de batalla, al revés que nosotros que estamos hablando. El concuñado había peleado contra los ingleses, se puso bajo las órdenes de San Martín. En el caso de Dorrego, de Manuel Dorrego, había sido soldado del ejército argentino. Rosa, sin embargo, lo que tenía era el poder económico. Era un hombre avesado en la parte gauchesca y el poder económico. Y era el hombre, uno de los hombres más ricos de lo que era el país, lo que empezaba a hacer las Provincias Unidas. Entonces esa unión entre Dorrego y Rosa logran desplazarlo a Martín Rodríguez y convierten a las autoridades y lo nombran a Dorrego. Rosa se reservaba siempre y se fue de vuelta a su estancia. Pero ¿qué pasó? Nosotros habíamos tenido una guerra contra el Imperio de Portugal y habíamos ganado. En Ituzaingó habían ganado las fuerzas, en realidad estaba comandada por Manuel Oribe, que eso va a ser uno de los lugartenientes de Rosas, y después va a ser uno de los que va a estar con los 33 orientales junto con la Valle, que van a cruzar, apoyado por Rosas, porque salieron del puerto de San Isidro, que sería el puerto entre San Isidro y San Fernando. Salían de acá los 33 orientales, apoyados por Rosas. Rosas no es que quería independencia del Uruguay. Rosas lo que no quería es que los brasileños tuvieran, que los portugueses tuvieran influencia sobre el Río de la Plata, porque vendían carne que el único que quería vender carne sobre el Río de la Plata era él. Y los portugueses utilizaban Colonia y Montevideo para vender carne de ahí. Entonces a él le vino todo de perilla que había quienes que proclamaban la independencia de lo que fue después la República Oriental del Uruguay. Y ahí también coincidió con Inglaterra, porque Inglaterra también quería tener un estado tapón para que no sea ni el Virreinato del Río de la Plata, ni el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, ni el Imperio de Portugal, los que tuvieran el dominio sobre el Río de la Plata. Bueno. Finalizada la guerra con Brasil, las tropas conducidas por Juan Lavalle, otro general sin cabeza, así le decían, general sin cabeza, héroe. En Ecuador es unos héroes máximos, fue el León de Rebamba, peleando bajo las órdenes de Bolívar. ¿Se acuerdan que se va a San Martín y le dijo a los ganaderos de caballo? El comandante de ganaderos de caballo, Lavalle. Peleó heroicamente bajo las órdenes de Bolívar, hizo toda la campaña bajo las órdenes de Bolívar. Unos héroes máximos de Ecuador. Pero acá miren cómo juega él. Lo vence en Navarro a Manuel Dorrego y lo fusila a Navarro, y ahí desata una guerra civil, porque obviamente se dan cuenta que estos unitarios eran capaces de cualquier cosa. Y Lavalle, que tenía todo el prestigio, era un segundo San Martín, digamos, que se prestara a esto, con más dolor todavía para nuestro coterráneo. En medio de esta lista civil va a haber un nombre que era el gobernador de Corrientes, que se llama Pedro Ferrer. Ferrer defendió siempre, había sido gobernador de Corrientes, el padre había sido gobernador de Corrientes antes, el padre hacía las embarcaciones, con los botes con que se trasladaban por el Paraná, y habían quebrado con el comercio inglés. O te cuenta que venían con buques y vos tenés un botecito. Entonces se había quebrado, se había empobrecido, y él fue el que va a plantear para 1830 lo que sería hoy una nueva ley de comparticipación real de impuestos entre los recursos del puerto, que siguieron los recursos del puerto con esas cuatro grandes provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Al otro. Ustedes lo habían contado. Bueno, muerto Dorrego, se unió a Estaño López y derrotaron los dos en 1829 en Puente Márquez a la base. La base comienza un largo periplo y terminan matándolo en Jujuy,
y después cruzan el resto de isla hacia Bolivia, pero ya estaba muerto en Jujuy. Una tropa, Bolívar entró a perseguir, por pedido de Rosa, entró a las órdenes de Rosa, no por las órdenes de Rosa, entró a perseguir acá. Rosa se acuerda con López y con Facundo Quiroga y termina venciendo su unitario Lavalle, Paz, Arau de la Madrid. Pero Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires, su puerto controla al oriente y sale del país y cobra sus aranceles. Nunca se dio la renta aduanera. El gobierno de Rosas se había prohibido la navegación por los ríos interiores a fin de reforzar la aduana de Buenos Aires, porque no solamente era vigilar, sino que encima no dejaba que ningún barco ni salía ni entrara por el Paraná, tenía que todo pasar por Buenos Aires. Paraguay también le tenía que pagar el arancel a Rosas. Durante la Inglaterra y Francia habían reclamado la libre navegación por los ríos Paraná y Uruguay para poder vender sus productos al interior y al Paraguay. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, es una especie de coparticipación federal. En 1830, a instancia de Pedro Ferrer, gobernador de Corrientes, acuerdan y Rosas accede. Hay una discusión entre un primo de Rosas, que se llama Rosas con X, porque la apellido original de Rosas era con X, y lo peleó con el padre y se lo cambió por la S. Rosas Patrón, que era primo hermano de Juan Manuel de Rosas, que hacía de secretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, discute con Ferrer. Donde Pedro Ferrer le dice, nuestros gauchos no pueden utilizar ponchos ingleses. ¿Cómo vamos a dejar que vamos a importar todo de Inglaterra? Nosotros tenemos que tener nuestra propia producción industrial, nuestros propios telares, tenemos que industrializarnos. Le dice Ferrer, si te das cuenta, continúa la idea de Manuel Belgrano. Ferrer propone una política proteccionista que asegura la preservación y el desarrollo de las industrias artesanales provinciales frente a la ruinosa competencia en la manufactura extranjera, sobre todo inglesa. Acá está el principio de la coparticipación. Propone que la renta aduanera se comparta con el resto de las provincias. Eso le propone Pedro Ferrer a Rosa Patrón, que es el secretario de Hacienda de Rosa. Bueno, por supuesto, esto fue en 1830, Rosa no le dio lugar a esto, Rosa siguió dominando férreamente, había sí contrabando, así como había contrabando con productos ingleses en la época de las colonias, acá había contrabando y entraban por el río Uruguay, por el río Paraná, sorteando el río de la Plata. O sea, iban por el río de la Plata, después iban por el río Uruguay, el río Paraná, y uno de los que beneficiado de ese contrabando fue Urquiza, que a todo esto se había quedado descendiendo al irse después. Mancilla estuvo menos de un año como gobernador de Entre Ríos. Se va, Urquiza termina siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y él es un gran estanciero, si alguno conoce el Palacio de San José, si eso trae cerámica, mármol de Carrara, cerámica de Francia, bueno. Un gran estanciero, un gran y lo hacía por contrabando. Rosa lo sabía, pero como Rosa necesitaba tener aliados fuertes para pelear contra Paz, contra Arau de la Madrid, contra la base, lo preferían tener Urquiza, que se hacía fungir como federal. Urquiza se decía federal y Rosa le decía que no, si total las tropas de él, si tenían que pelear, se iban a poner bajo las órdenes de Rosa. Esto es lo que pensaba Rosa. Los barcos entraban por el río Paraná y Uruguay trayendo manufacturas, llevando cuero, tasajos, cebo, tabaco y hierro. A su vez, el otro gran problema tenía que Rosa, para tener su ejército y su mazorca, cada vez sacaba más jóvenes. Si no tenía un ejército de 22.000 personas, para esa época una barbaridad, 22.000 personas. Recuerden que habíamos dicho que los portugueses entraron con 16.000 a Montevideo y era una barbaridad. Bueno, llegó a tener 22.000 hombres en ejército. Había que inventarlos, vestirlos. Por más que después repartieran, entonces era sacarle gente de peones de campo, y aparte los demás estancieros tenían que mantenerlo a Rosa. O sea que los demás estancieros no estaban muy contentos con la dictadura rosista. No lo enfrentaban, pero no estaban muy contentos y pensaban que podía haber una solución mejor que tampoco la hubo, que la de Rosa. Rosas y su grupo de estancieros Saladín exportaban principalmente saltrajo para el consumo de esclavos, mientras que los comerciantes porteños necesitaban intermediar con las importaciones extranjeras, convirtiéndose en un apéndice de esa industria. Esta va a ser la diferencia por la cual Buenos Aires primero va a apoyar la burguesía comercial de Buenos Aires, los descendientes de Rivadavia, que va a ser Mitre, históricamente va a ser Mitre, van a apoyar a Urquiza contra Rosas. Es más, Urquiza, viendo que Rosas
ya se ponía muy duro con él, porque él vivía de contrabando, y vivía comprando y vendiendo, y quería extralimitar el control sobre el río Paraná y sobre el río Uruguay. Artigas acuerda con el Imperio de Brasil, acuerda con la rosca comercial porteña, y hace un fuerte ejército y lo vence en Caseros a Rosas. Y queda Urquiza, teóricamente iba a llamar a lo que después fue, lo que era la Nación Argentina. Primero fue la Confederación Argentina, lo que iba a ser la Nación Argentina, y ahí va a tener la oposición de los unitarios de la ciudad de Buenos Aires, pero ahí va a haber un nuevo caudillo de la ciudad de Buenos Aires que va a ser Mitre. Bueno, conté rápidamente esta parte histórica, conté rápidamente esta parte histórica para situarnos en los siguiente. Un espacio vacío, pero los ingleses habían visto que teníamos grandes extensiones de tierra y que acá podíamos sembrar y criar animales para abastecerlos a ellos de alimentos y de materias primas para la Inglaterra que va a ser la industria del mundo. Ellos estaban en plena revolución industrial y nosotros éramos un país atrasado y bárbaro, como nos calificara ANM. Entonces, viendo que militarmente no pudieron vencer, operaron como hacen siempre, a través de sus embajadas, a través de su diplomacia, y corrompen a la rosca porteña. La rosca porteña era fácil de corromper porque vivían del comercio, no tenían la aceptancia que tenían Rosas y lo demás. Tenían que ver el comercio, tenían que ver la compra y venta lo que le daban de afuera y lo que ellos le iban a vender afuera. Ellos querían intermediar por Rosas. Y a su vez también corrompen a los gauchos que se habían en gauchería, se habían levantado contra Buenos Aires, que son Ramírez y López. El tratado de Pilar, la traición de Ramírez, sobre todo Ramírez y de López contra Artigas, entra a consolidar más el poder porteño. Dentro del poder porteño que se hace más fuerte Rosas, porque los cajetillas porteños conocían en inglés y hablaban de comercio, pero Rosas era el que producía el tasajo, la carne, y después cuando se volvía a producir trigo, la producción de trigo todavía no había. Entonces Rosas enfrenta a la rosca oligarquía porteña y también se va sacando uno a uno los caudillos del interior. Vence con el pretexto de ser federal, un federalismo muy raro el de Rosas, él se decía federal, defendía solamente el puerto de Buenos Aires, en realidad era más unitario que los propios unitarios. Un federalismo muy raro, defendía solamente el puerto de Buenos Aires, pero se decía federal, y por supuesto hasta que el resto se dieron cuenta de lo que estaba pasando, hasta que lo enfrentan, eso llevó mucho tiempo. ¿Cómo lo van a enfrentar? No era la idea de, por ejemplo, de don Ángel Vicente Peñalosa que lo sucede a Facundo Quiroga en Los Llanos, si ahora es pobre, es más pobre todavía en esa época. No el pobrerío que estaba alrededor de Quiroga o alrededor de don Ángel Vicente Peñalosa, no, ese pueblo, sino que lo van a enfrentar otra pampa húmeda que era la provincia de Entre Ríos. Era una gran productora de carne, una gran productora de tasajo y de cebo, y que comerciaba con los ingleses a espaldas de Rosas. Entonces, Inglaterra lo único que tuvo que hacer es unir las apetencias de Portugal, que eran aliados, Portugal era aliado de Inglaterra, las apetencias de Portugal, las ambiciones de Urquiza y el espíritu de los comerciantes porteños para hacer esa alianza y vencerlo a Rosas. Lo vencen a Rosas en el combate, es más, Rosas había tenido actitudes dictatoriales, caudillescas, había tenido ciertas bajas de los propios oficiales que habían estado con él. El general Pacheco era el general más lúcido que tenía Rosas y no peleó, se fue, no quiso pelear en Caseros. Y después otros caudillos que lo apoyaron en su momento, como fue el caso de general Andrao en Mendoza, tampoco vino a reforzar a Rosas, porque se daba cuenta que la provincia estaba tan mal con Rosas. Si lo vencieron quizás a Rosas, ellos después iban a ver cómo se iban a quemar, tanto Pacheco como Andrao, por decir dos hombres importantes de esa época. Andrao era famoso porque había sido cura dominicano, ¿se acuerdan que se pasó a hacer, en la batalla pasó a ser soldado, peleó con tanto heroísmo que pasó a ser soldado y dejó los hábitos. Y cuando se murió, quiso que lo enterraran con los hábitos de dominicano y con el uniforme encima. Y está tal cual, así lo enterraron al general. Bueno, pero
Todos estos que habían apoyado Rosa en el momento, dadas las actitudes déspotas y solamente el manejo de Puerto Buenos Aires para él, no es el interior, le fueron retirando el apoyo. Por lo tanto, queda solo Rosas contra esta alianza entre Portugal, la rosca comerciante porteña, que eran cultos, inteligentes, había mucho, estaba Echeverría, había gente de letra, gente muy leída. En su momento lo había apoyado Juan Bautista Verdi, todos contra Rosas, o sea, la inteligencia, la intelectualidad, los comerciantes y un gran hacendado como era Urquiza contra Rosas, y lo vence en Cassel. Ahí nace la historia y yo le pedía que la seguimos, si no lo alcanza, la seguimos el miércoles que viene, cuando Urquiza va a ser derrotado después por Mitre, o va a dejar que el Mitre lo derrote en la batalla de Pau. Bueno. ¿Por qué los ingleses se querían sacar a Rosa de encima? ¿Por qué los ingleses se querían?